Desde hace varios meses el museo, preocupado por la situación en la que estamos pasando en el país y cómo ésta ha desaparecido prácticamente de la agenda, tanto de la agenda gubernamental como de la preocupación de los medios, nos echamos a la tarea de pensar junto con la Agencia de Relaciones de Publicidad Ogilvy & Mather, aquí con Manuel, una forma creativa de volver a traer el tema de la violencia a la agenda. Y lo que diseñamos es este proyecto de una recolección de firmas y una marcha virtual algo extraña. Al final vamos a presentarles cómo operará esta campaña, y lo que hicimos fue empezar a conjuntar apoyos y voluntades de distintas organizaciones aquí representadas en la mesa: Javier Sicilia con el Movimiento de la Paz con Justicia y Dignidad, Amnistía Internacional con Daniel Zapico y un académico que ha estado permanentemente abordando estos temas y llamando la atención de todos nosotros, como Sergio Aguayo, con la autoridad con la que escribe y habla respecto a estos temas. Es importante abordar la situación de violencia por la que estamos pasando, no nada más desde un ángulo. Y esta campaña o este movimiento lo que pretende es cerrar un poco una pinza junto con otros proyectos que se están ya llevando a cabo para tratar de dar una solución lo mejor posible y lo antes posible a la situación de la violencia que vivimos en México. Una de ellas es la ley de víctimas, que ya tiene un avance importante, tratando de obtener justicia y reparación dada la violencia que se vivió en los últimos años y la violencia que aún tenemos hoy en día. Otra de las iniciativas que ya está caminando es esta propuesta para convertir la Estela de Luz, dada su historia tan trágica y vergonzosa, en algo que verdaderamente signifique algo relevante para la sociedad, y es convertir esta estela de luz en una estela de paz y en un memorial a las víctimas de la violencia, que quede representado con este gran monumento hoy en día levantado a la corrupción y a la vergüenza, y resignificarlo de otra forma. La tercera sería una campaña que vaya a tratar de frenar la violencia, y con esto estaríamos cerrando un poco la pinza con justicia y reparación, memoria y frenar la violencia. Esta campaña tiene como objeto volver a traer a la discusión el tema de las armas, que reiteradamente ha estado presente por muchas organizaciones. Amnistía hizo una campaña hace unas semanas respecto a ello, Javier Sicilia y Sergio Aguayo también a principios de año estuvieron abordando el tema, y tratamos de volver a tocar este tema diciendo que en Estados Unidos esto es un asunto que se está discutiendo, es un asunto que en los días pasados ya fue aprobado para que llegue al Senado y se discute en el Senado de los Estados Unidos. Pareciera que es un problema de ellos, nada más, y dada la política o la decisión del gobierno federal mexicano de diversificar la agenda con los Estados Unidos, el tema de violencia y seguridad ha desaparecido. Nadie está en contra de diversificar la agenda con los Estados Unidos, pero no podemos eliminar el tema de seguridad y violencia en nuestro país. Y si en los Estados Unidos se va a discutir el problema que ellos tienen con la venta de armas y la inseguridad que esto conlleva, nosotros tenemos que levantar la mano y decir: ese problema también es un problema mexicano. La gran mayoría, la inmensa mayoría de las armas que llegan a nuestro país provienen de manera ilegal de los Estados Unidos. En 1947, Winston Churchill pronunció un famosísimo discurso en Estados Unidos, en una universidad de Estados Unidos, y acuñó una frase. Era un gran escritor, una frase que se hizo famosa y que definió una época. Dijo: una cortina de hierro ha caído sobre los países de Europa Central. Se refería, por supuesto, a la Unión Soviética, y esa frase marcó toda una época.
En el caso de Washington, podría demostrar, y tengo los documentos para demostrarlo, que el gobierno de aquel país ha echado una pesadísima cortina de terciopelo sobre su responsabilidad en la violencia que padece México. De manera sistemática, Washington ha ocultado información para minimizar la responsabilidad que ellos tienen en varias dimensiones. Son el principal mercado para el consumo de drogas, son el principal proveedor de armas y su sistema financiero ha servido para lavar dinero del crimen organizado. Han sido lentísimos en reconocer sus responsabilidades hasta el 2007, cuando George Bush, hijo, aceptó que Estados Unidos era corresponsable en el tráfico de drogas. Pero sobre lo cual callaron tanto Bush como Obama, Barack Obama, es sobre su responsabilidad en el tráfico de armas. Si ustedes revisan los discursos de la Asociación Nacional del Rifle, el principal organismo de cabildeo a favor de las armas, o los discursos de Barack Obama, o los discursos de Joe Biden, o cualquiera de los altos funcionarios, no encuentran a México. Es como si no existiéramos en su mapa geopolítico, y sostengo que esa es una actitud deliberada. Yo también, como Sergio, me congratulo mucho que sobre la memoria y la tolerancia, un espacio absolutamente simbólico del dolor y de lo que no debe ocurrirle a ningún país, a ninguna patria, tome este asunto de las armas como un relevo fuerte. Digo, está aquí la memoria, pero ahora esa memoria sale para desafiar pues a un asunto muy grave que nos tiene en esta tragedia humanitaria en México, ¿no? Que es el asunto de las armas y el asunto de la violencia. Jacobo pone el dedo en la llaga de la tragedia humanitaria que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, lo que el movimiento ha trabajado durante estos 2 años, que es la parte de la justicia con la ley de víctimas, ahora la parte de la verdad, porque sin verdad, sin memoria, no hay justicia, y una parte que está también dentro del movimiento, que hemos trabajado en la agenda norteamericana, junto con Sergio Aguayo y con otros grupos en Estados Unidos, que es la parte de la paz, que tiene que ver con las armas, ¿no? Si no hay paz, pues como dijo bien Jacobo, pues la justicia no va a prosperar, se van a seguir acumulando a las víctimas el horror, el dolor, y la memoria tampoco va a poder encontrar su lugar para la reconciliación. Y esta parte de la paz tiene que ver con las armas. Nosotros, cuando entramos en Estados Unidos el año pasado, en la Caravana por la Paz que nos acompañó Sergio, llevábamos como parte de la narrativa que faltaba y que no ha entendido los Estados Unidos, pero tampoco parece entenderlo México, el asunto de las armas, junto con otras aristas. El problema de la droga, que es la raíz de esta guerra y que alimenta las armas, y lavado de dinero. Pero bueno, una de las agencias era las armas. Hicimos simbólicamente, mostramos la facilidad con que se pueden comprar esas armas y las destruimos en un acto simbólico en una plaza de Houston, una AK-47, símbolo de la horror y de la violencia del crimen organizado, porque ese tipo de armas son las que usan. Con las armas, una vez puestas en circulación, pueden seguir causando daños durante décadas, pero demostramos que sí se podía controlar un comercio como el de las armas y que es posible tener efectos reales en la vida de las personas. Ahora tenemos la oportunidad de presionar a Obama justamente antes de su visita, con lo cual, pues es cierto, esta campaña viene en un momento muy oportuno, pero no solamente debemos de limitarnos a esa visita, tenemos que seguir trabajando para lograr un control efectivo en el control y en el comercio de armas que sirva para evitar una cosa muy sencilla, la pérdida de vidas. Tenemos que salvar vidas y para eso necesitamos controlar las armas, tanto el comercio internacional como ese comercio ilegal que se mueve en la frontera entre Estados Unidos y México. Muchas gracias. Postea por la Paz. Posteaporlapaz.com es una idea que se divide en 2 partes.
la virtual, que es el sitio, que en unos momentos les voy a enseñar más o menos cómo funciona. Les invito a que lo exploren. Este sitio lo pueden ver en sus computadoras, lo pueden ver en sus móviles, en sus iPads, lo que sea, en sus tablets. Y luego está la parte de física. La parte virtual es donde uno, como usuario, se puede meter y puede firmar a través de Facebook, Twitter y mails, cualquier mail. Estas firmas van a hacer que en 15 días, el 29 de abril, un globo que mide 7 metros aproximadamente por 2,80 despegue desde acá, desde el Museo Memoria y Tolerancia, y haga un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros hacia el Ángel de la Independencia, ahí cerca de la Embajada de Estados Unidos. Ahí aterrice y este pliego petitorio firmado por todos los ciudadanos que queremos que este programa mejore, se entregará a la Embajada de Estados Unidos. No nos han contestado, esperemos que nos contesten ya pronto, si no les vamos y les tocamos y les dejamos. Y bueno, las firmas, es importante decir que es un tipo de marcha, es una forma diferente de protestar y de visibilizar y de que, como dijo Javier en algún momento cuando lo entrevistamos, de que todo el mundo vea lo que pasa.